análisis de los mecanismos de persuasión, las herramientas y estrategias para generar tendencia, con el punto fino de Juan Burgos, en la sección de marketing. Aquí está nuestro estimado Juan Burgos. Juan, permíteme enviar un saludo a la pediatra, no es su cumpleaños, a la pediatra Miyuki Gómez. Es fiel radioescucha en este momento de Línea Directa y está inscribiéndose en la carrera de RSN en Mazatlán. Así que le enviamos un saludo a la doctora pediatra Miyuki Gómez en Mazatlán. Y muchas gracias por sintonizarnos. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Un saludo a la doctora también, Víctor. Un saludo a todos los amigos del auditorio. Víctor, pues el tema obligado hoy es el análisis de la marcha del INE. ¿Ahí estuviste? Ahí estuve, marché. Hay muchas cosas que notar. Creo que lo primero es la gran cantidad de gente que había aquí en Culiacán. A mí me sorprendió. Y más allá de los números, fue un ambiente grandioso. Había jóvenes, había niños, habíamos los no tan jóvenes, que reconocemos quizás la importancia del INE. También hay que reconocer, Víctor, la cooperación de las autoridades locales, bien por el presidente municipal, bien por el gobernador, dispusieron las condiciones para que la marcha pasara de forma pacífica y segura. Había muchísima seguridad y creo que es algo que hay que señalar. Y ahora, Víctor, ayer escuché en la mesa de análisis que el lema de la marcha, el INE no se toca, era algo extremo, y hay que señalar que es un extremo. Sí es cierto, es un extremo, porque el INE sí ha sido tocado varias veces, pero pues resulta ser un extremo porque pues ninguna de estas reformas había venido nunca del poder, siempre habían venido de la oposición. Entonces, como la tercera ley de Newton, para cada acción hay una reacción igual, pero en el sentido opuesto, pues a una propuesta extrema de parte del poder viene una respuesta extrema de parte de la ciudadanía. Por otro lado, hay que mencionar en su justa dimensión, Víctor, amigos del auditorio, lo que pasó ayer. Marcharon cientos de miles en 50 ciudades, es algo muy, muy grande, algo que une a la sociedad civil por encima de los partidos políticos. López Obrador, sí es cierto, llena el Zócalo cada vez que se le antoja, pero esta marcha sucedió en 50 ciudades sin acarreados, sin tortas, sin fruces, y López Obrador pues no ha hecho nunca eso, nunca ha tenido una marcha al mismo tiempo en 50 ciudades, por eso quizás está tan enojado. Sin embargo, la marcha no fue para López Obrador, Víctor, fue para la oposición y en específico para el PRI. Se les elevó a los opositores y en específico al PRI de forma muy exitosa y muy fuerte el costo de aprobar la reforma a López Obrador. Ahora el PRI ojalá no se doble tan fácil como lo hizo con la reforma de la Guardia Nacional. Pero quizás, Víctor, el mensaje más importante y el más preocupante es el que manda el presidente. Primero, sigue insultando a los que marchamos con mentiras y adjetivos, y la tolerancia del presidente, ¿dónde está? A aquellos que no pensamos como él. Pero segundo, y aún más preocupante, es que insiste que el INE no es confiable. Dice él que no hay elecciones libres y que son las elecciones más caras del mundo. Con esto quizás, Víctor, amigos del auditorio, anticipa que no va a reconocer los resultados de la elección del 2024 si no le favorecen, como nunca ha reconocido una elección contraria, ¿no? Pero jamás había reconocido que ha perdido, o jamás ha reconocido que ha perdido una elección desde el poder. ¿Qué significará, Víctor, para el país en términos de gobernabilidad si el presidente en funciones no reconoce los resultados de una elección o de la próxima elección del 2024 si no le favorecen? Esto quizás, Víctor, será la siguiente batalla de la sociedad civil, porque por más que le pueda mover López Obrador a través de las leyes secundarias al INE, lo que está quedando ahorita registrado de parte del presidente es que él no confía en el INE, y a ese INE nos vamos a enfrentar en el 24, a ese INE se va a enfrentar él. Y bueno, pues dice que no es confiable, está adelantando que no va a reconocer elecciones. Eso es muy, muy, muy preocupante, Víctor. Bueno, se puede interpretar de esa manera, ¿no? Lo que no resulta, creo, nada bueno para la democracia son las posiciones extremas, ¿no te parece? Totalmente, ¿Sí? Totalmente, pero bueno, en todo, como la ley de Newton, ¿no? Empieza con un extremo, pues viene un extremo de respuesta, ¿no? Hay cosas que se tienen que reformar en línea, totalmente de acuerdo. Y no estamos discutiendo las cosas que se deben de reformar realmente. El tema del gasto, bueno, se tiene que revisar, ¿no? Por mí, yo quizás pudiera decir eso es lo menor importante. O sea, el financiamiento. Eso sí debe tocarse. Lo que no debe tocarse, entiendo, es la autonomía del Instituto. La autonomía del Instituto. Todo eso es lo más importante. De acuerdo. Que sean menos diputados, hay que ver para qué. Sí, sí. ¿Por qué? O sea,
Si ahorita llegara un diputado con 500 diputados, 130 millones de mexicanos, es muy complicado. ¿Qué tan complicado va a ser llegar a un diputado cuando sean menos? O reducir el sueldo de diputados y senadores, podría ser, si lo que se trata es bajarle el costo. Los sueldos, creo yo, no, o sea, hay que ver las cosas en su real magnitud. Sí. Creo que el financiamiento de los partidos políticos, eso sí es un tema donde se También, pueden lograr claro, ahorros. también. Los sueldos, la gente que sabe, los profesionales, los que le entienden al tema, es gente que tiene que ganar bien, Víctor, incluyendo los diputados. De acuerdo, ¿no? pero hay diputados que no aportan nada, bueno, que nada más van a levantar la mano. Hay que elegir mejores diputados, no hay que cortar el sueldo a los buenos diputados. O reducir la Cámara, 500 diputados son demasiados, digo, para la carga de trabajo de la Cámara. Pero bueno, probablemente sí, esa es una discusión. Eso, a mí me gustaría claro. hablar de segunda vuelta electoral, a Sí. mí me gustaría hablar de financiamiento privado, pero transparente y legal. Sí. A mí me gustaría hablar de términos presidenciales de 4 años con reelección. A mí me gustaría hablar de realmente herramientas democráticas que sí están funcionando en otros lados, no que el INE o los consejeros sean electos por la porra. Eso, Claro. eso es un sinsentido, ya sabemos y es un extremo. Cómo se ganan las Por elecciones. eso pasó lo que pasó el domingo y Sí. por eso el INE no se toca. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa es la posición del presidente, Bien. donde él dice expresamente que no confía en este INE. Y con ese INE vamos a ir a elecciones. Vamos a ver qué pasa, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por la Víctor. reflexión. Tus redes sociales. Mis redes sociales es @JuanBurgos en Twitter, Juan Burgos en Facebook y en mi correo electrónico juanesburgos@gmail.com. Muchas gracias, un saludo a todos Sinaloa. Gracias. Juan Burgos es en la sección de Marketing Hoy, Marketing Político. Línea Directa presentó Juan Burgos en la sección de marketing.